¿sí? Entonces, esta guía ya está en territorio, se las voy a compartir también a ustedes, y nos dan el caso en donde se habla de una conexión que se tiene que hacer en línea viva a una vivienda o a un grupo de usuarios de nivel residencial. Y en ese, digamos, trabajo se identifica por parte del operador de red que una de las protecciones se encuentra caída o disparada, es decir, se reventó el fusible. Y nosotros debemos reemplazar ese fusible, ¿sí? Una vez reemplacemos ese fusible, nosotros tenemos que realizar la maniobra de instalación, conexión del fusible y hacer el cálculo de ese fusible que vamos a necesitar. Aquí, como les decía, no es complicado porque ya nosotros tenemos los elementos que nos permite el Cloud Labs para trabajar. Tenemos los documentos del operador de red que nos dan la opción de calcular la cantidad de fusibles que nosotros tenemos o que necesitamos, ¿sí? De acuerdo al tipo de transformador, de acuerdo al tipo de actividad. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es ingresar al simulador. Cloud Labs nos mostraba la semana pasada la actividad de esta forma. Nosotros ingresábamos y nos mostraba todo el mapa de las actividades que teníamos para hacer. Pero hoy en día cuando nosotros ingresamos, entonces recuerden que para ingresar en esta actividad, módulo de instalaciones eléctricas, y después nos vamos al módulo que nos habla de maniobras eléctricas de seguridad industrial de redes en media y baja tensión, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tendríamos que dar clic en estas dos opciones, primero acá y luego acá. Y cuando tomamos esas opciones, Cloud Labs ya nos muestra las opciones de esta forma, ¿sí? Se dieron cuenta que generaba mucho problema el hecho de tener que abrir, como se muestra aquí, porque uno abría el Cloud Labs y empezaba a cargar y se demoraba un rato cargando hasta que podía aparecer esta interfaz y usted colocaba el mouse encima y le mostraba en amarillo cuál era la opción. No, ya con este nuevo cambio que le hicieron, de pronto puede que mejore problemas de conectividad y ya tenemos las actividades de esta forma. Entonces, la actividad que tenemos que hacer nosotros es la actividad que tiene que ver con la conexión de un fusible en una red de media tensión, ¿sí? Un fusible para un transformador trifásico que es el que vamos a utilizar. Esta es la actividad que vamos a realizar. Ya hemos realizado algunas de estas que aparecen acá, ¿sí? Como es la de conexión del macromedidor. Esta ya la realizamos. Y las otras, pues vamos a ir realizando acorde a cómo vamos analizando o avanzando. De pronto, si alguno de ustedes pues tiene curiosidad y está metido en el cuento, puede que ingrese y un día que tenga tiempo se ponga a realizar todas las actividades y ahí poco a poco va avanzando en su conocimiento. Sí, no hay problema, igual ahí tienen la opción, pero en el caso, digamos, de la actividad, yo voy haciendo cada una de acuerdo a la temática que vamos viendo para que ustedes pues tengan o lleven el hilo conductor. Entonces le damos clic aquí, en esta de fusible, y ya la interfaz hoy en día sí nos toma directamente el nombre, ¿sí? O el usuario, en este caso, cuando yo le coloco al momento de registrarme, coloco mi correo y la contraseña que tengo registrada de acuerdo a la licencia que ustedes ya tienen. Entonces ya no tengo la necesidad de editar el nombre porque ya él automáticamente cuando termino me va a generar el informe. Entonces ingreso a la actividad, me dice que voy a hacer una reposición de fusibles a distancia con tensión, ¿sí? Y nuevamente nos da la información del caso que ya leímos anteriormente. Entonces me muestra los espacios que yo tengo aquí en la actividad, el macromedidor, me muestra la camioneta, esta camioneta pues es donde tengo los equipos, si se dan cuenta aquí se alcanza a ver la escalera, esto sería para la parte de señalización, macromedidor, transformador, cortacircuitos, y aquí tengo para comunicarme con el centro de control y el operario que está en este momento sin ropa de trabajo. Si yo voy a mirar el macromedidor, me dice usted no puede porque no tiene elementos de protección apropiados. Entonces,
lo primero que tengo que hacer es dar clic en el muñeco, ¿sí? En el avatar que tenemos ahí y empezar a cambiar a esta persona para poder trabajar. Entonces primero colocamos la ropa de trabajo, las botas dieléctricas, el drill, la camisa manga larga de drill, le colocamos los elementos de trabajo que él necesita. En este caso sería la careta, que es una careta tipo inífuga, ¿sí? Le colocamos los guantes clase 2 porque, digamos, ¿por qué voy a usar guantes clase 2? Voy a trabajar o hacer cambio de fusible, ¿sí? Ustedes en los videos que les mostré la semana pasada ven que para hacer el cambio de un fusible yo trabajo con la pértiga y la pértiga yo no necesito ascender en la escalera, entonces desde el suelo lo puedo hacer. Y para hacer ese trabajo tengo aquí, miren que 4 diferentes tipos de guantes. Estos son guantes de carnaza, guantes que son parte plástica y parte de tela. Estos son guantes de tipo ingeniero también, que son de baqueta, ¿sí? Más grandes o más largos. Y estos son unos guantes dieléctricos clase 2. Los guantes dieléctricos clase 2 son unos guantes que me soportan hasta 17.000 voltios o me aíslan hasta 17.000 voltios. Entonces, como voy a, con la pértiga, tocar elementos que están sometidos a una tensión de 13.8 kilovoltios, pues necesito una protección mayor para mí, ¿sí? Y el tapete, también que es el tapete dieléctrico, que me aísla a mí de lo que yo tengo entre contacto del fusible que tengo o la línea de media tensión y la tierra, ¿sí? Si yo llego a tocar una línea de estas y estoy haciendo contacto con tierra, pues voy a hacer un contacto directo y ahí sería de una vez el cortocircuito, ¿sí? Entonces nos volvemos a la guía. En la guía vemos también que aparecen los escenarios y aquí tenemos también la parte donde está, digamos, el operario y lo que necesita para trabajar. Entonces mire que aquí nos dice, trabaja con casco, con lentes, no necesita la careta ignífuga porque usted en este caso no va a intervenir el macromedidor. Esta careta la utilizan cuando trabajamos o intervenimos con el macromedidor. Entonces cambiamos la careta por el casco y le colocamos unos lentes, ¿sí? Entonces miren que los lentes que utiliza son esos que están en la parte superior. Y le damos clic en validar y nos indica que tenemos la protección necesaria para continuar y proceder con la actividad, ¿sí? Ahora sí puedo venir. Primero pues vamos a delimitar la zona. Colocamos las barandas, coloquemos las señales lumínicas. Listo, ya tenemos nuestra zona de trabajo delimitada. Y primero voy a revisar cómo está ese macromedidor. Entonces mire que el macromedidor me dice, actualmente hay 3.562.5 kilovatios hora en consumo. Este dato pues no nos, digamos, no nos sirve en este momento o no es de nuestro interés, porque lo que vamos a hacer es reponer o reparar un fusible que está caído en el transformador. Ya nosotros sabemos en el caso que tenemos que hacer eso. Le damos clic en la I, ¿sí? Situación, luego nos venimos a procedimiento y él nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, identificar el escenario, ya estamos en el escenario, tenemos pues todos los elementos, los cables, cortacircuitos, transformador, macromedidor, ¿sí? Después tenemos que hacer los cálculos para el fusible. Para hacer la maniobra, primero tenemos que seleccionar el muñeco que tenemos acá, el avatar, colocarle los elementos de protección, ya lo hicimos, señalizar, ya lo hicimos. Después nos dice, el operario debe comunicarse con el centro de control, informar el avance de la obra y utilice el botón del celular que está ubicado en este punto. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer la comunicación al centro de control. Una vez nos comuniquemos, entonces podemos ir al transformador, identificar la potencia del equipo para realizar el cálculo del fusible necesario. Después de que hagamos esto, sí podemos realizar mediciones con la pinza perimétrica, ¿sí? Aquí detectamos pues cuál puede ser el problema o el fusible que está deteriorado.
Después de hacer eso, tenemos que calcular la corriente que necesitamos para ese fusible. Y el fusible, pues vamos a seleccionar un fusible tipo K, ¿sí? Entonces, aquí nosotros seleccionamos el cortacircuitos, hacemos la maniobra, colocamos la punta para detección de tensión, ¿sí? Ya esto es pues para ver si nos quedó bien instalado, ausencia de tensión. Y después, pues instalamos, cerramos el circuito, tomamos nuevamente las lecturas y ya al final pues, registramos los datos en la tabla de datos. Entonces, antes de proceder, ya que miráramos primero aquí, le abrimos por aquí un Google y con esto vamos a mirar lo que es un fusible K, ¿sí? Fusible tipo K. Entonces, mire que nos dice, se agrega al final de la letra que corresponde al tipo de fusible, ¿sí? Nosotros tenemos fusibles tipo K y tenemos fusibles tipo H. Y estos fusibles tipo H pues, se utilizan más que todo en celdas o subestaciones. Entonces, vamos a revisar este documento y si es de interés, pues se les comparte una vez para que ustedes lo puedan analizar. Y es un documento de la Universidad Tecnológica de Pereira. Se lo ampliamos. Entonces nos dice que pues tiene información sobre pararrayos, ¿sí? En este momento no es del estudio, pero sí tiene información. Nos sirve, las sobretensiones se presentan en sistemas o cortocircuitos o conmutaciones y por descargas atmosféricas que serían externas. Y los tipos de pararrayos pueden ser de carburo de silicio y de óxido de zinc. Entonces, es algo que ustedes pueden tener ahí. Y aquí ya tenemos los tipos de fusibles. Aquí nos hablan de tipo K o tipo T y los amperajes que pueden tener cada uno de ellos. Entonces, un fusible tipo K 10 me soporta 15 amperios, un 12, 18 amperios. Entonces, ahí tenemos el valor, ¿sí? Indicado y nos pues, va a mostrar un poco ese tema. Un fusible 20K representa un fusible tipo K de 30 amperios nominales, ¿sí? La curva de fusión, las corrientes que tiene el tipo de corriente inrush, serían eh, corrientes de fuga. Y aquí se da un ejemplo para calcular la protección para un transformador de distribución de 500 kVA y aplican la fórmula. Si venimos aquí a Cloud Labs, nos vamos a ecuaciones, miramos que en las ecuaciones tenemos la misma fórmula, ¿sí? Y que ahí nos dice potencia aparente dividido raíz de 3 por voltaje de fase por 1.45. Miento, este es voltaje de línea, voltaje de línea. Entonces, venimos acá, voltaje de línea media tensión, sería 13.2 kilovoltios. Y aquí nos dice que para este transformador de 500 kVA necesitamos una amperaje 2186. Y si me voy a la tabla, ¿cuál tiene 21 amperios? Entonces, este tiene 23. Yo tengo que tomar un amperaje superior porque cuando yo estoy conectando el fusible al transformador, muchas veces para tomar esa corriente y estabilizar, la corriente puede tener un valor mayor al que tengo calculado o el nominal, ¿sí? Entonces, si yo llego a tomar un valor menor, obviamente voy a tener fallas y se va a disparar constantemente. Entonces, tendría un fusible tipo K, número 15, ¿sí? Miremos si aquí se seleccionó. Aquí dice 15K, 23 amperios, ¿sí? Entonces, con esto pues ya tendríamos
que se comportaría bien. Aquí ya aparece la gráfica de operación, se habla sobre la corriente inrush, se hace el cálculo de ella y para el arranque de motores. Entonces está todo el análisis y la curva de ese fusible que seleccionamos, cómo, digamos, se comporta respecto al tiempo. Ahí pues vemos que es un fusible, digamos, completo, ¿sí? Pero necesitamos conocer diferencias entre fusibles tipo K y tipo H. Estos, pues ya aquí nosotros vamos a mirar. Este sería en Codensa. Codensa, pues también nos habla del fusible tipo K. Básicamente, esos fusibles tipo K son los que nosotros utilizamos en las normas o en la instalación de red de distribución. Y ahí nosotros estamos viendo que son los que aparecen en cada una de las normas que tenemos de los diferentes operadores de red. Entonces, mire que aquí Codensa nos dice tipo K y tipo T y nos muestra el fusible que ya nosotros tenemos ahí, ¿sí? Nos habla de el amperaje. Por aquí más adelante nos muestra la forma constructiva de él. Y mire que lo nombran como Shakira, este protector que tiene él y que va a cubrir aquí el hilo conductor de ese fusible, al igual que la parte, digamos, del cartón que lo cubre. Entonces, ¿cómo diferenciar? La Shakira tipo interior en tipo K es amarilla y en tipo T sería color negro, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos tener una diferencia. Y aquí nos muestra los diferentes colores. Entonces, tipo K, aquí nosotros vemos que puede ser 6K, sería el primer color de la Shakira, puede ser amarillo, el otro verde claro, y ahí pues podríamos identificar cada uno de ellos. Y la gráfica con las tensiones de servicio, con la intensidad, cada uno de los datos que él puede soportar. Sí, ahí pues no hay, digamos, que mirar así nada más que pueda afectar ese tipo de fusibles. Y acá, en esta imagen, estamos viendo un fusible tipo H, que es el que les decía que utilizan las celdas o las subestaciones que nosotros tenemos en las, pues en la red de distribución, pero ya a nivel interno de las subestaciones de energía. Entonces, no veo aquí específicamente una tabla comparativa de esos dos tipos de fusibles, que es lo que a la final quería revisar. Aquí sí me habla de fusibles tipo H, K y T. ¿Sí? Si yo profundizo en esto, puedo revisar en su mayoría en catálogos de fabricantes, que son los que me van a mostrar los diferentes tipos de fusibles y la aplicación de cada uno de ellos. Entonces con esto yo puedo realizar un mejor montaje o selección. Entonces mire que aquí me aparece el fusible tipo K, es el único que me muestran ahí. Y si hablas de este fusible, a pesar de que al comienzo me nombran los demás fusibles. ¿Listo? Y acá pues para comprar podemos colocar aquí fusible tipo H para ver una imagen que nos muestre clara este fusible. Sería este que tenemos acá. Y acá nosotros pues estaríamos viendo tanto el fusible tipo H, sería este que estamos viendo ahí, como el fusible tipo K. ¿Sí? Entonces mire que aquí tenemos uno de estos y tenemos uno de estos. Serían los dos fusibles a utilizar. Tienen el mismo principio, la misma funcionalidad, pero pues ya varía de acuerdo a la conexión o al tipo de
conexionado que tienen estos elementos. Y aquí vemos ya otros tipos de fusibles, fusibles de carros, fusibles de algunos sistemas fotovoltaicos, protecciones de baterías, entre otros elementos que podemos ver ahí. Tenemos esta tabla y volvemos al Club Labs. Entonces miren que aquí tenemos una cuchilla, ¿sí? Cuchilla seccionadora con un fusible de estos tipo H. Aquí vemos cada una de las partes de ella, ¿sí? Y miren que se maneja o tiene apertura manual, ¿sí? Cuando hablo de apertura manual quiere decir que con la pértiga yo hago la apertura de este elemento. El cortacircuitos, mismo tema, apertura manual. Miren que aquí sería donde estaría la pértiga conectada para poder hacer esa apertura de ese elemento. Si miramos esta imagen ya me muestra, no es tan clara, pero me muestra los diferentes tipos de cortacircuitos que se tienen aplicados en la red de distribución. Ya esto va a depender de las condiciones climáticas, entre otro tipo de elementos. Y acá, digamos, esta gráfica nos muestra los tipos de fusibles. Me la hablo. Aquí se muestra el fusible, pues es una página que vende los fusibles y me muestra el fusible, en este caso de expulsión, sería este fusible tipo K. Dice pues básicamente en caso de que se queme, él va a romper y va a sonar como un disparo. Entonces por eso es que se utiliza en la red de distribución de más fácil manejo que en las otras redes. Listo, ya pues lo demás que tenemos ahí ya son datos, no veo así datos relevantes que puedan aportar, como el primer documento que sí nos mostraba un ejemplo claro. Y aquí en esta tabla nos habla de diferentes tipos de fusibles o catálogos de fusibles, pero no específicamente los que estamos buscando. Listo, entonces regresamos al Cloud Labs. Entonces tenemos la fórmula, el procedimiento. Nos decía que tenemos que enviarle un mensaje al centro de control. Aquí ya nos aparece centro de control para operario. Solicito la consigna del circuito para el cambio del cortacircuitos en el transformador en el apoyo. Entonces le damos enviar. Y centro de control nos responde que se puede iniciar con el trabajo ya que el circuito está consignado, ¿sí? Entonces ya él puede trabajar. Si yo vengo aquí al transformador, o si voy y miro acá, me dice asigne un valor al fusible que usted quiere revisar. Entonces si le doy aquí en datos, mire que me aparece para colocar el valor del fusible, ¿sí? Entonces necesito primero venir al transformador. Tengo el transformador, en este caso tengo un transformador de 75 kVA y pues como pueden ver ustedes, tienen conectados lo que es la macro medición, media tensión y baja tensión. Y en esta pestaña le puedo dar clic y me muestra los diferentes tipos de fusibles que tengo disponibles para estos transformadores. En este caso me habla de un fusible tipo K, ¿sí? De expulsión para los transformadores. Entonces mire que este transformador 75 ya me dice que tengo que usar un fusible de 5, ¿sí? Vamos a colocarlo 5 para mirar. Ahorita hacemos el cálculo. Entonces ya puedo mirar acá. Y miren que hay una línea que está caída. Se rompió el fusible de este cortacircuitos, ¿sí? Entonces retomemos al transformador. Seleccionemos la herramienta. Sería la pinza. Pues vamos a abrir primero acá. Seleccionemos la pinza.
la pinza y validemos. Entonces con la pinza yo puedo tomar los datos. En estos momentos, los datos que voy a tomar son unos datos que no voy a almacenar o no voy a colocar aquí, porque cuando ya coloco aquí es cuando ya tengo los datos correctos, ¿sí? Si mido corriente en la fase del medio, sale cero. ¿Por qué me sale cero? Porque se reventó el fusible de la fase que yo tengo aquí. En esta fase, bueno, se reventó un fusible en media tensión, pero me dice que la bobina que está conectada a él no tiene corriente, ¿sí? Entonces yo puedo colocar aquí los datos, ¿sí? Datos, transformador 75 kVA con fusible, eh, puede ser fusible roto o en falla, línea 2, ¿sí? Que me dice que corriente X0, densidad de corriente en X0 va a ser 209.636 amperios. Densidad de corriente X1 va a ser 0 amperios. E intensidad de corriente en X, pues, que aquí esto sería X1, X2 y X3. X0 no tiene corriente porque es el neutro. Y mire que incluso no me deja tomar la lectura. X2 0 y X3 sería 208.410 amperes. Y si mido voltajes, voltaje X0, voltaje X1, perdón, voltaje X2, voltaje X3, entonces coloquemos los elementos. Entonces el conductor negro primero va al neutro a medir el voltaje de fase y conductor rojo al amarillo me indica que X1 sería 119.254 voltios, X2 sería 0 por la falla y X3 sería 119.956, ¿sí? 0. Entonces, si voy a calcular los datos, miren que aquí aprovechemos que aquí tenemos esta fórmula. Seleccionemos este dato, aquí un Word. Esto lo hago yo para ver la aplicación. Igual Cloud Labs le genera a ustedes el informe. Bueno, no me deja editarlo. Entonces coloquemos los datos acá. Cloud Labs trabaja con 13.8, que sería el nivel de voltaje que trabajan en Medellín. Recordar que el nivel de tensión aquí sería en Medellín. 13.8. La potencia del transformador 75 kVA. La potencia del transformador trifásico. Trifásico, 75 kVA. ¿Sí? Entonces, tenemos que incluir la fórmula. Vamos a darle insertar a la fórmula. En este caso, tenemos I, que colocamos que sería la corriente nominal. I nominal sería igual a 75 kVA. Un momento,
Variedad de celiac. Bueno, continuamos. Nominal 75 kVA y como es un transformador trifásico, pues tenemos que aplicar la raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3. Vamos a multiplicar por 1.45, como tenemos acá, que sería el valor del 145%, ¿sí? Ya con eso yo tengo el valor. Raíz de 3 por voltaje de línea. Eso voy a colocar aquí voltaje de línea. Voltaje de línea. Y acá potencia aparente del transformador. Eso sería 145% de esa fórmula. Y lo copio aquí así. Aquí vuelvo y lo coloco para hacer el ejemplo. Miren que esto fue uno de los puntos de la evaluación y a algunos pues les quedaron mal esos puntos porque no hicieron el cálculo correcto. Entonces, el fusible, en este caso voy a calcular el fusible es media tensión, el voltaje de línea en media tensión sería el voltaje que yo tengo entre línea y línea, 13.8 kilovoltios tengo ahí. ¿Por qué voltaje de línea? Si yo retomo acá, este amperímetro no me permite medir el voltaje acá, ¿sí? Ya es un elemento que se llama kilovoltiamperímetro, que ahí pues Cloud Labs no lo tiene porque trabajas con la baja tensión. El SENA tampoco lo tiene. Si yo mido el voltaje de una sola línea con el kilovoltiamperímetro para, digamos, un circuito 13.2, aproximadamente obtengo 7.680 voltios. Y cuando mido los dos, que sería el voltaje de línea, ¿sí? Voltaje de fase es medir el voltaje con respecto al neutro, mientras que el voltaje de línea es medir voltaje de línea con respecto a la otra línea. Entonces, cuando tengo la medición de estos dos puntos, es donde obtengo 13.2 o 13.8 y ahí es donde yo defino que la configuración sería 13.2. Entonces, por eso aquí yo ya coloco 13.8 como voltaje de línea, ¿sí? Entonces, procedo a hacer el cálculo. Primero, 75, pues ya sabemos que sería ese valor. Voy a multiplicarlo de abajo. Raíz de 3 sería 0.7. Saquémosle la raíz, coloquemos aquí la calculadora científica para hacer el trabajo bien. A 3 le sacamos raíz, es 1.73. Estaba colocando raíz de 2. Entonces, 1.73 por 13.8. El kilo no se lo coloco porque se elimina con el otro. Sería 23.90, ¿sí? Y 75, no le coloco el kilo porque al igual que abajo no lo coloqué, o sea, se eliminaron los dos. 75 dividido 23.90, 230.1, coloquémoslo así, me daría 3.13, ¿sí? Hasta ahí llevo solo la primera parte de la fórmula. Luego me falta multiplicarlo por 1.45, ¿sí? Sería el 145%. Y me da 4.54, ¿sí? Entonces aquí me daría 0,54 amperios para lo que yo necesito en media tensión, ¿sí? Si me vengo a Cloud Labs, entonces un fusible de 4.65 amperios, mire que no lo tengo,
tengo de 3 y luego paso a 5. Incluso aquí ya me dicen para el de 75 kVA, pues utilice el fusible de 5. No necesito hacer el cálculo, salvo que aquí sí me dicen cuál es la corriente IP al 145%. Entonces, nos devolvemos acá, 4,549, 4.5497 y amperes ya lo tiene ahí, 49.7. ¿Listo? Ahí ya tenemos los dos datos que van en esa parte. Y esta medición, como les digo, no se coloca todavía porque tenemos la fase de la mitad en falla, quiere decir que no está funcionando. Entonces, tengo estos datos, ahora sí me devuelvo y me voy para el cortacircuitos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Seleccionar mi herramienta, en este caso la pértiga. Seleccionemos este elemento, sería el que conectaría ahí, y le damos clic en validar. Me dice herramienta no adecuada para la maniobra. Entonces, seleccionemos la pura pértiga y le damos validar. Me sigue dando que es no adecuada, ¿sí? Entonces, miremos si él me va a permitir hacer esta actividad. Abro el cortacircuito, le doy clic. Entonces, nuevamente me voy en herramienta, clic a la pértiga y clic a este elemento y le doy validar. Y ahora sí me permite trabajar. Entonces, mire que ya tengo acceso y movilidad con mi pértiga. ¿Por qué tuve que seleccionar el otro elemento junto a la pértiga? Porque ahora lo que voy a hacer es sacar el cortacircuitos, el portafusible, perdón, lo saco de aquí mismo. Esto que voy a hacer, que es el cambio del fusible, yo lo hago en el piso, es decir, saco el portafusible, lo bajo a piso y en piso yo hago este procedimiento, sacar el fusible roto, colocar el fusible nuevo y volver a tapar el portafusible. ¿Listo? Después vuelvo y coloco en la pértiga ese elemento. Mire que ahí sí lo coloqué y cerré el circuito. Entonces quedó nuevamente energizado el circuito. Y ahora tomo la pértiga y tomo el probador de esencia de tensión y pues lo acerco a cada una de las fases a ver cómo está ese elemento, si está funcionando o no. Mire que prende el LED, quiere decir que hay tensión en la parte superior, también hay tensión, tensión y hay tensión, ¿sí? Mire que aquí prácticamente tengo que colocarlo así encima, pero en la vida real, si yo hago esto, aquí ya él me estaría marcando, ¿sí? ¿Qué tanto sería el valor? Nosotros cuando vamos a una subestación de energía, o estamos cerca de una torre de transmisión, si nosotros utilizamos un elemento de estos, un probador de esencia de tensión, y lo colocamos en baja tensión, yo desde aquí puedo detectar el campo magnético que me está generando esa subestación. Sí, muchas veces se dice que eso no causa daño, pero si yo con este aparato puedo detectar el campo magnético, significa que sí puede causar un daño ese tipo de elementos. Entonces, regreso a la práctica, ya está energizado y tengo nuevamente mi transformador. Vengo a seleccionar la pinza perimétrica y nuevamente, ahora sí voy a copiar. Primero vamos a colocar estos datos aquí para que ustedes pues tengan los datos viejos. Ahora sí, con la pinza, enciendo la pinza y empezamos a tomar lecturas de corriente. Entonces mire que ahora sí datos del transformador. Aquí le colocamos confusible en falla, aquí ya colocamos correcto funcionamiento. Y mire que
corriente 1 ahora está en 212 y varió un poquito de la que teníamos, 526, 32. La corriente 2 ahora sí está funcionando, sería 207.610 y cero, en la tercera fase tendríamos 212.667. Listo, ahí ya tenemos los tres amperajes. Ahora vamos a medir voltajes. Fase 1, tenemos que sería 117.629. Fase 2 tendría 120.418. Esperen que aquí me salió. 418. Fase 3 tendríamos 117. 555. Ya ahí vemos que los valores están estables, entonces podemos colocar los datos. Vamos a ver si nos permite copiar, pegar acá. No nos permite. Vamos a colocar 212. 12.5, 32, 07.610. El otro punto sería 12.667. Y si ahora venimos con las tensiones, 117, 69, 29 era 9, 120.418 es 120.418. Y el último sería 117.555. Tenemos los datos, lo vamos a dejar quieto un momento y nos venimos a la agenda a revisar las preguntas que nos aparecen. Entonces nos dice cuál es la razón por la cual un fusible se puede disparar. Entonces, se dispara cuando se excede la capacidad nominal de corriente a la cual el fusible está diseñado. El efecto Joule hace un sobrecalentamiento en él, haciendo que se dispare, que se rompa o que se dañe. Entonces el calor que se excede es debido a que la capacidad de corriente que él tiene es excedida y pues termina rompiendo este fusible. ¿Por qué es necesario calcular la corriente del transformador en un porcentaje superior a la corriente nominal? O sea, que veíamos que al momento de reconectar las máquinas conectadas cederán su corriente nominal hasta alcanzar el normal estado de funcionamiento, estabilizar el equipo. Aquí yo estoy copiando, pues, de acuerdo a lo que estoy diciendo. Esto puede profundizarse más. Cuando yo le dé la opción de escribir, me va a salir. De pronto puedo encontrar una definición más precisa y más larga. En este caso estoy copiando cosas sencillas y en eso se puede ver afectado la calificación.
Se desea calcular la corriente primaria para la selección de un fusible de un transformador monofásico. ¿Qué ecuación debe usar? ¿Sí? Entonces, la que tenemos, corriente igual a S sobre, en este caso, sería raíz de es transformador monofásico, no lleva raíz, sobre voltaje. Luego todo esto iría multiplicado, también va multiplicado por 1.45 o 145%. ¿Sí? Así que el monofásico solamente es quitar raíz de 3. Y la diferencia de realizar una maniobra con o sin tensión, y la diferencia es que con tensión no se desenergiza el circuito. Para este caso se debe utilizar elementos de protección personal para trabajar en línea viva, ¿sí? Sería ese punto o ese dato ahí. ¿Qué nos faltó acá? Aquí nos faltó a nosotros hacer el cálculo de la corriente de baja tensión. No nos la piden, pero la vamos a calcular. Para la baja tensión tengo que tomar el voltaje del transformador, que tiene voltaje de línea. Si yo mido aquí voltaje de línea de estas dos fases sería 203, de estas dos fases sería 208 y de estas dos sería 208, ¿sí? Y mire que aquí él me dice voltaje de línea media tensión 13.8 y en baja 208. Entonces aquí yo hago el cálculo con 208 voltios. Y aquí no sería kilos, sino serían voltios. El valor aquí, pues, obviamente va a variar también. Entonces, calculamos 75, en este caso sí sería 75.000 dividido, vamos a esperar un momento que primero 1, entonces 3 por raíz, esto es 73 por 208, obtengo este valor, y ahora sí 75.000 dividido 360.266.567. Obtengo este valor, lo multiplico por 1.45. Entonces me dice que el fusible sería de 301.859 para baja tensión, 301,859 amperios, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos este ejemplo, vamos a colocar esto aquí, anexo a esta tabla que les voy a entregar de la Universidad de Pereira. Vamos a colocar aquí ejemplo 1 y este sería el ejemplo 2. Un momento acá. Listo. Listo, ya nos vamos a Cloud Labs. Entonces, como ya tenemos las preguntas, ya tenemos los datos, si queremos le damos clic en validar. Nos dice felicitaciones, ha registrado los valores de acuerdo al procedimiento y puede generar el reporte. Entonces, genero el reporte. Nuevamente me pregunta si mis datos son correctos. Como ya me dijeron que sí, pues sé que sí. Y me hace 3 preguntas al final. Entonces, ¿cuál es la finalidad de una protección eléctrica? La protección, el mismo nombre lo dice, proteger
de la electricidad, ¿sí? Y nos dicen, aislar el circuito antes de la falla, puede ser mantener el circuito cerrado mayor tiempo posible de alguna falla. Aquí no, porque si hay falla, la idea es que él se abra. Realizar apertura del circuito cuando algún elemento se encuentre bajo falla u opere de forma normal. Esta también es muy válida. Y apertura ante cualquier variación en el valor de tensión o corriente. Esta pues no sería tan efectiva. Tendríamos la primera y la tercera, donde esta es la más acertada. Entonces colocamos realizar apertura. Nos dice para realizar apertura o cierre es necesario estar aislado. Yo necesito estar aislado de la red eléctrica, que es la que tiene la energía, y del suelo. Por eso uso guantes clase 2 y uso el tapete dieléctrico. Entonces sería aislado de la red y el suelo. Y el tipo de fusible recomendable para la instalación del transformador. Entonces nosotros aquí tenemos fusibles de expulsión. En este caso, esos fusibles de expulsión serían los fusibles tipo K, ¿sí? ¿Qué serían los fusibles que nosotros vamos a utilizar en este tipo de trabajos? Entonces ahí pues también tenemos que tener en cuenta cómo hace la conexión. Y mire que también nos habla de fusibles en serie, en paralelo o tipo H. Si yo tuviera un fusible en serie, ese fusible en serie, pues básicamente no, no me serviría porque al tener un fusible que se daña o se rompe, pues me cortaría todos los demás fusibles, ¿sí? Porque están en serie. Y si tengo fusibles en paralelo, sería muy parecido al elemento que les mostraba yo, que es como una especie de reconectador, el cual hace la desconexión y tiene pues otros dos fusibles que tienen como la suplencia para hacer esa desconexión. Entonces, ahí ya nosotros tenemos que revisar o tener en cuenta el dato. Le damos clic en terminar y ya él nos va a generar el informe. Entonces me dice 4.4 de 5 y que ya tengo una calificación registrada. Comuníquese con el profesor. Pero a la final a mí lo que me interesa es el informe que haya aprobado y subirlo a la plataforma. Miren que pues también influye el tiempo de pronto porque no tenía mucho tiempo ahí. Y la parte de las preguntas yo respondí. Esto nos quedaron bien. Las maniobras, las preguntas nos quedaron bien. Entonces lo que nos terminó bajando puntos son estas preguntas complementarias, ¿sí? Pero pues ahí hasta ese, digamos, hasta ese punto, no creo que tengamos así mayor inconveniente de la actividad realizada o de lo que teníamos que mostrar nosotros en ese punto. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Aquí, pues, básicamente es reafirmar los conceptos que nosotros estamos viendo en la parte de protecciones eléctricas desde este punto del, digamos, del fusible, ¿sí? Hay otra actividad que aparece ahí en la plataforma Cloud Labs, la cual es una actividad sobre el cambio de un DPS, pero en este DPS nos toma es la aplicación de las 5 reglas de oro. Y esto pues es, digamos, más práctico o enfocado hacia la parte de las 5 reglas de oro que hacia la parte del DPS. Entonces, por eso no la, digamos, realizamos en este momento porque tampoco le veo mucha aplicación. El DPS solamente es conectarle los puntos de la tierra y conectar el herraje a la red y ya. Incluso para hacer ese trabajo con el DPS, tiene que la persona estar subido en el poste. Entonces,
es diferente la aplicación de él. ¿Listo? Entonces, déjenme aquí, voy a descargar